Gracias a todos y gracias por tenerme aquí, especialmente a Juana, que me invitó para ser parte de este gran proyecto. Hoy voy a hablar un poco sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando las vidas de todas las personas, desde la educación y cómo empezamos en la educación, hasta los trabajos y llegando a nuestro día a día. La inteligencia artificial puede cambiarnos el día a día desde recomendarnos recetas de cocina hasta cómo ayudar a nuestros hijos a incrementar su talento, cómo encontrar diferentes maneras de crecer y cómo llegar a una vida más cómoda, no de la mala manera, sino que una vida más feliz y cómo podemos seguir apuntando al futuro. Quería empezar un poco hablando de mi background, porque como me pueden ver, me veo un poquito más joven de lo que en realidad soy, entonces quiero explicar por qué soy yo la persona que está aquí. Y como mencionaron al principio, yo me gradué de Física, Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Notre Dame y de Stonehill College, en donde mi último año, como proyecto final, decidimos con un grupo de amigos hacer una prótesis mioeléctrica. Eso es una prótesis que agarra señales de los músculos que vienen desde el cerebro hasta la parte que ha sido amputada en la persona. Entonces, todas estas señales son miles y miles de datos que vienen por segundos, por milímetros por segundo, y esos datos pueden ser analizados de una manera muy complicada o pueden ser analizados de una manera muy rápida utilizando inteligencia artificial. Gracias. Sí, utilizando inteligencia artificial. No sé si funciona. Utilizando inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que hicimos fue patentar el proceso de análisis de datos y luego esta patente es lo que nos llevó a poder comercializar la prótesis. La prótesis es relativamente simple, es impresa con impresoras 3D que al final del día son relativamente baratas, entonces podíamos proveer esa prótesis a miles de personas de una manera muy, muy eficiente y muy barata. Entonces pasó de ser un proyecto de emprendedurismo para generar muchísimo dinero a ser un proyecto social. Y regalamos cerca de 12,000 prótesis todos los años a personas necesitadas, especialmente en países como El Salvador y Centroamérica. Desde el jardinero de mi casa, que perdió la mano y tenía un gran miedo de cómo voy a seguir trabajando si lo que sé hacer es jardinería y ahora no tengo mano. Entonces, poder proveerle un sustento a esa gente de nuevo es algo que nos apasionó desde el principio. Ahora, como conseguimos la patente y la inteligencia artificial tuvo un boom en estos últimos 2 años, hay miles y miles de empresas ahora que quieren usar nuestra patente para proveer prótesis y otros sistemas, porque patentamos el sistema, no la prótesis en sí, para poder ayudar a diferentes personas en diferentes rubros. Ahorita hay 6 que están usando nuestra patente para donar prótesis y hay 8 que están usándola para vender prótesis. Ottobock, que es la compañía de prótesis más grande del mundo, y se ha dedicado a usar nuestra patente para poder proveer prótesis affordable a todas las personas que los necesiten. Ahora, después de eso, conseguí un trabajo como asesor en BlackRock, que es el asset manager más grande del mundo. Manejamos $10 trillones al año, en donde me llamaron como asesor para poder involucrarme en la parte de las aplicaciones móviles, para ayudar a la gente, a los portfolio managers a tomar decisiones temprano, desde la mañana que se levantan, pueden ver la aplicación móvil y tomar una decisión. Y luego se transfirió a la inteligencia artificial, cómo poder usar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en los negocios, ya sea un negocio pequeño de cómo poder hablar con un cliente, hasta un negocio gigante de cómo responder preguntas sobre las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Entonces es una gama súper amplia en la que empezamos relativamente pequeño y ahora es un producto que está siendo usado para manejar cerca de $25 trillones en las diferentes plataformas. Pero bueno, podemos seguir. Yo he regresado a El Salvador para apoyar un poco más en la educación de los estudiantes en diferentes áreas. Ahorita voy a empezar un nuevo proyecto de educación superior en El Salvador, que es por el que me vine, para poder hacer eso mismo, educar a las personas a poder usar diferentes herramientas tecnológicas para mejorar su futuro, ser mejores empleados o poder crear sus propias ideas, emprender
emprender no solo fuera de empresas, sino que dentro de ellas mismas, generar nuevas ideas y empezar a hacer proyectos que puedan ayudar a la humanidad, pero también al país específicamente. El objetivo más grande es explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la educación y el empleo. Hay muchísimas maneras que uno puede pensar, y la inteligencia artificial, que la educación que tiene que ver, ¿verdad? A lo mucho, lo que quiero hacer con la educación es que mis estudiantes no ocupen la inteligencia artificial o ver cómo hago para detectar si sí la están usando o no. Pero en realidad es una herramienta que las empresas, que las instituciones educativas pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Como saben, todos aprendemos de maneras diferentes, todos tenemos un propósito diferente y todos queremos llegar a un lugar diferente. Ningún propósito de ninguno de nosotros es el mismo. Aunque trabajemos todos en la misma empresa y sí, lo que queremos es vender más cosas o llegar a más clientes y cosas así, el propósito personal y la manera en la que una persona aprende es muy, muy diferente a mi vecino, a la persona que se sienta a la par mía en mi cubículo, incluso al alumno que está estudiando la misma carrera que yo, o la persona que quiere llegar a la misma carrera. Entonces, quiero empezar para poder identificar herramientas que nos van a beneficiar como educadores y como empleadores, y también quiero discutir los desafíos que hay, porque no es un mundo 100% feliz, ¿verdad? Es como el Internet al principio, todo el mundo pensaba que iba a cambiar todo y que todos íbamos a quedarnos sin trabajos y que todo esto iba a pasar, pero en realidad no es una plataforma que está 100% developed. Para que pueda ser 100% developed necesitamos millones y millones más de datos y falta muchísimo para que eso pase. Entonces quiero discutir las herramientas que nos pueden ayudar, ya sea como educador, como emprendedor, como empresario, y también los desafíos que esta conlleva. Quiero empezar un poco con la historia de la inteligencia artificial. Creo que es importante saber de dónde viene, a dónde va y por dónde ha pasado. Y por eso quiero explicar un par de fórmulas también. No, obviamente esto no va a ser una clase de matemáticas, pero sin las matemáticas la inteligencia artificial no existe. Al final del día es simplemente una multiplicación de una pequeñísima fórmula, miles y millones de veces, over and over again, para que poder llegar a un resultado final. Para entender el potencial de la inteligencia artificial en los campos como el empleo y la educación, es importante la historia, y es esto lo que voy a discutir. Yo he dividido la historia como en diferentes eras, y van a ir viendo cuando las vaya explicando cómo esas eras han pasado de periodos de 20 años a periodos de un año o de meses, en donde han explotado ciertas partes y se ha popularizado un montón, especialmente desde la pandemia hasta ahorita, cómo ha incrementado el conocimiento, cómo ha incrementado el research y cómo ha incrementado la cantidad de funding que hay para este tipo de investigaciones. En los años 50 era la era del if. Lo que hacían era un profesor empezó a investigar cómo ganarle al mejor jugador de chess, de ajedrez del mundo. ¿Qué hago yo para que yo pueda ganarle a mi amigo, que es el mejor del mundo en ajedrez, y yo no sé absolutamente nada de ajedrez? Entonces lo que él hacía era hacer una serie de reglas en la que si mi amigo hace este movimiento, yo entonces hago este otro. Entonces así empezó. ¿Cómo puedo hacer yo para ganarle a mi amigo? Es, if algo hace mi amigo, then yo hago esto otro. Eso no es muy inteligente, ¿verdad? O sea, yo no lo llamaría inteligencia artificial, pero es el primer step en este proceso. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer el siguiente paso, un paso más eficiente del que mi amigo hizo en el anterior? Entonces, sí está aprendiendo y está tomando decisiones basadas en información real que ya existió y que ya pasó, y así tratando de llegar a un mejor outcome con el siguiente movimiento. Luego, de los 80 a los 90, empieza la computarización del mundo. El Internet empieza en sus pequeños pasos, pero toda esta nueva información de gente que ya está usando computadoras para marcar datos, para analizar, para calcular, ya sea una calculadora simple que pueda guardar un dato en mi computadora y tenerlo ahí, ya existe mucha más capacidad
para poder tomar decisiones basadas en esos datos, siempre usando ese método de if. Entonces lo que pasaba era que podía distinguir entre dos tipos diferentes utilizando if statements. Entonces lo que pasaba era, tengo 18,000 datos que los contadores de mi empresa recolectaron. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? Relativamente simple, los malos son los que tienen un número negativo o han ido creciendo, y los buenos son los que tienen un número positivo o han ido incrementando. Entonces, fácilmente podés dividir esos datos en dos partes diferentes. Y eso es lo que evolucionó en esa época. Y ahora, de los 2000 para ahora, cómo funciona es, ocupo neuronas que utilizan esta pequeña fórmula para decidir qué es una respuesta. Entonces, si ven, respuesta es igual al input por un weight. La respuesta puede ser cualquier cosa, la palabra perro, por ejemplo. Input puede ser la imagen de un perro o de un gato o de lo que sea. Y el weight es un valor que tiene que ser calculado. Es una ecuación súper simple, porque si tenés la respuesta y el input, podés calcular el weight. Si no tenés la respuesta, pero si tenés el input y el weight, podés calcular la respuesta, y es relativamente fácil. Entonces, cómo funciona es, yo pongo la imagen de un perro, cuando lo estoy entrenando, como input. Como output, como respuesta, pongo la palabra perro, y luego calculo el weight. Solo divido respuesta entre input. Obviamente esto es mucho más complicado porque dividir una palabra entre una imagen nos suena muy trivial, pero todo se convierte a código binario, todo se convierte a matrices, y multiplicación de matrices es relativamente fácil si tuvieron álgebra lineal alguna vez. Entonces se vuelve súper fácil. El problema es, ¿qué pasa si pongo otra imagen de otro perro? Que también es un perro, pero no es el mismo perro. Entonces el weight va a ser diferente. No podés usar el mismo weight. Entonces, ¿qué se hace? Otra computación, lo mismo, dividís la respuesta, que es el perro, se mantiene, entre el input, el nuevo perro, y luego el weight, te sale uno nuevo. Ahí solo dividís y usas un redondeamiento. Dividís weight entre 2, porque lo sumaste, y ya está, te sale el perro. Cómo funciona es simplemente esto, es el input, en este caso es la imagen de un perro, pasa por las weights, que es la multiplicación de matrices en medio, y finalmente responde la palabra perro. Es súper fácil. Una de las aplicaciones más importantes es el uso en la medicina. Yo estoy developing una patente ahorita que no podemos divulgar mucho porque es en proceso de patente, y si divulgas qué es, entonces empieza a contar 100 días. Entonces, solo puedo dar un par de claves, que analiza datos de un paciente y resuelve usando electricidad. Estoy tratando de encontrar palabras que no me vayan a ponchar mucho. Que resuelve usando electricidad problemas como que te tiemble la mano. Yo siempre he sufrido de que me tiembla la mano, entonces, y mi papá siempre me ha dicho, tu abuelo lo tiene y le tiemblan un montón, así que ¿de qué haces? Así que yo he empezado con eso, y hopefully hemos llegado a un par de resultados. Es un guante que se ocupa y tira señales de diferentes maneras para moverte la mano, y ya no te tiembla. Y luego esta otra, que también se usa en medicina, es una que developed cuando mi hija iba a nacer. Me di cuenta que la persona que estaba escaneando la panza tiene que buscar si la bebé se está moviendo, entonces tiene que volver a buscar, tiene que esperarse, toma la foto. Cuando toma la foto tiene que ver que no esté borrosa. Si no está borrosa puede medir, y una vez mide ya puede ver si el bebé va creciendo de una manera adecuada o no. Entonces lo que hicimos con mi suegro, que es el que toma las radiografías, fue esta plataformita que a medida el médico va moviéndose, automáticamente la inteligencia artificial ve que la imagen está clara y decide, aquí está clara, toma la foto, y como vieron empieza a medir automáticamente todas las diferentes partes. En esta parte estaba midiendo el cerebro, estaba midiendo la circunferencia de la cabeza, y luego otra par de cosas en la cabeza. Ahí está moviéndose, y ahí lo va haciendo poco a poco. Entonces todo esto es automático, solo empezás y te sale la respuesta. Pero ahora,
A lo que venimos, ¿verdad? A la educación. ¿Qué podemos hacer nosotros en la educación y cómo podemos ver cómo esta herramienta está siendo un diferenciador a la hora de educar? Perdón. A la hora de educar. Una de las grandes preguntas es cómo podemos usarla, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que mis estudiantes aprendan, quiero que mis estudiantes sepan más que los estudiantes de esta otra universidad o colegio para que puedan conseguir un mejor empleo y puedan ir a una mejor universidad o puedan desarrollarse de mejor manera, ser una persona íntegra, hacer todo esto. ¿Cómo puedo yo, usando la inteligencia artificial, ayudar en eso? Entonces, lo he dividido en 3, obviamente hay miles más, pero estas 3 son las 3 grandes que veo oportunidades que pueden implementarse hoy en un sistema educativo. La primera es la personalización. Como todos sabemos, todas las personas aprendemos de maneras diferentes. Yo no aprendo igual que Juana, y Juana no aprende igual que Pedro, y nadie. Además, todos, como decía al principio, tenemos un focus diferente en nuestras vidas. Pero ahora en día, si Juan le va mal en la clase, el profesor no puede darle un examen diferente a Juan, que se lo da a Pedro, que se lo da a Javier, porque 1, puede ser injusto, los exámenes pueden estar diferentes. 2, no puede calificar 400 exámenes diferentes si estás en una clase de 400 estudiantes. No puede diseñar 400 exámenes diferentes o programas de estudio desde el principio solo para una sola persona. Es imposible. Va a pasar todo el día escribiendo un programa de estudio para una persona, luego para la otra, ya perdió el año entero en 400 personas. Entonces, con la inteligencia artificial es clave que todos estos procesos que antes no podían ser automatizados, ahora lo pueden ser. Yo puedo agarrar datos de uno de mis estudiantes, y tengo un ejemplo después, datos de uno de mis estudiantes, ponerlo y decirle qué puedo hacer para que esta persona saque 10 en el próximo examen de matemáticas. Entonces, sabe todas las respuestas que ha tenido el estudiante, ha leído todos los ensayos del estudiante. Entonces, es tu mini profesor ahí que te puede dar un plan de estudio específico para ese estudiante de una manera rápida y eficiente. Pero ahí viene el problema, ¿y cómo califico 400 planes de estudios diferentes? Y ahí también entra la inteligencia artificial. Puedo poner el examen específico de la persona o la tarea o el plan de estudio específico de la persona. Puedo poner el background, que ya se lo puse para crear el plan de estudio, y puedo hacer que la inteligencia artificial me lo califique. Le digo, esta es la persona, estos son los requisitos, esta es la rúbrica. 2 segundos tenés la respuesta a la pregunta o a la calificación. Entonces, esto le da un gran empoderamiento a los profesores, ¿verdad? Uno pensaría, uy, no, le va a quitar el trabajo a los profesores, pero en realidad estás dejando que el profesor se concentre en dar su clase, que no esté concentrado en calificar, que al final del día es importante, pero lo que el profesor tiene que hacer es encontrar una manera de que los estudiantes consigan el contenido y sepan aplicarlo. Todo esto es facilitado por esta parte. Siempre está el dicho ese, como en LinkedIn y cosas así, que siempre ponen de el profesor está enfrente y hay un mono, un pescado y otros animales y le dicen, escalen el árbol. Entonces, ese es el típico ejemplo que queremos poder editar nosotros para que al mono le pregunten cómo escalar el árbol, al pescado le pregunten cómo nadar de aquí hasta el arrecife. Eso es lo que podemos hacer automáticamente con la inteligencia artificial. Luego la siguiente parte es la automatización administrativa. Esto es un poco de lo que hablaba yo. Podés calificar rápidamente, podés crear planes de estudios, podés hacer miles de cosas de esas tareas mundanas que se le llaman o tareas repetitivas en el trabajo que se pueden hacer en segundos y de maneras rápidas. Obviamente para todo esto hay muchísimos problemas. Si la inteligencia artificial te cae mal un niño, le decís ahí ponerle mala nota, y vamos a ver un ejemplo, la inteligencia artificial lo haría, porque al final solo está siguiendo tus commands, ¿verdad? Entonces es bien importante de que la plataforma sea una que no pueda ser sesgada de esas maneras. Y hay miles de ellas. Aquí puse una que es Gradescope, que ellos no dejan al profesor poner el input de como, hey, este me cae bien, me cae mal, no dejan escribir nada al profesor, sino que alguien administrativo y un director de escuela, una cosa así,
tienen que juntarse, definir los términos de qué es lo que se está calificando, usando rúbricas, usando notas de 0 a 10 o lo que sea, y podés así fácilmente calificar a una persona sin tener esos inputs. Entonces, sí hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. Y finalmente es la evaluación del desempeño. Cómo el estudiante, al final del día lo que nos importa es cómo el estudiante progresa. No nos importa mucho el punto exacto de cuando el estudiante empezó, ¿verdad? O sea, al final del día lo que estamos tratando de hacer es educar al estudiante. Con la inteligencia artificial podemos usar sistemas avanzados para analizar todo el progreso del estudiante y cómo ayudarlo a seguir en su proceso de estudios y sugerirle herramientas para llegar a ser un mejor outcome y especialmente el outcome que él quiere, no el outcome que nosotros queremos para él. Aquí tengo el ejemplo de, ya van a ver, solo se tarda un poquito, tuve que ponerlo todo en un Giphy. Pongo el ensayo de un estudiante y le digo, y esto es una herramienta gratis, esta se puede usar hoy sin pagar nada, quiero que me des una calificación para este ensayo y que me des comentarios sobre qué es lo bueno o lo malo del ensayo. Y empieza. Ya lo lee, te dio 8 de 10, te da claridad 8, originalidad de voz 10, 9 de 10. Entonces te da todas las calificaciones, solo pasando el ensayo en un segundo, ya le automatizó al profesor algo que le hubiera tardado a él 1 hora en leer, 1 hora en calificar, marcar en rojito cada uno, hacer todos esos problemas. Y además puede la inteligencia artificial darte, ya para esa parte sí tienes que pagar, pero darte como marcado en rojo. Te dice, esta parte de aquí la tuvo mala porque no puso la coma. Esta parte de aquí no puso un signo de interrogación, entonces parece que es una oración, pero en realidad es una pregunta. Entonces te da todos esos puntos aprendiendo directamente de los sets de instrucciones que le has dado antes de poner solo esa prompt que tenía ahí. Sí le escribí una prompt un poco más larga en el taller. Voy a explicar cómo crear esas prompts y hacer todo eso porque es un poquito más interactivo. Pero cómo lo haces es le das las instrucciones y se acabó. Te dio una respuesta que te ayudó en 1 minuto a hacer todo lo demás. Luego le pongo las calificaciones y le pregunto cómo ves el desarrollo de este estudiante. Y por materia te va dando un par de hints de cómo le ha ido y cómo va o cómo esperas que termine ese estudiante sus calificaciones de este año. Entonces te da y te dice que el estudiante muestra un excelente desempeño en la mayoría de materias, te dice que es física y química, entonces lo puedes push por ahí y le puedes preguntar en qué debería trabajar. Y te dice que debería enfocarse en las matemáticas, en la historia, tal vez le esté yendo mal, muy baja 7, y en mantenerse constante porque como pudieron ver al principio había muchos flujos. Entonces, utilizando una plataforma gratis, de una manera muy fácil, podés analizar cómo el estudiante empezó, cómo terminó, cómo le fue en medio, y por ahí podés ir preguntando qué fue lo que pasó, por qué habrá bajado si el estudiante bajó, le puedes dar los archivos que ya tenía y ver qué pasó ahí en medio, y la inteligencia artificial te va a decir, en este punto pareciera que el estudiante empezó a mandar ensayos más cortos. Entonces vos podés investigar qué pasó, tal vez pasó algo en su vida familiar o una cosa así, y te ayuda a seguir promoviendo un aprendizaje más personalizado, de ayudarle a ese estudiante de la manera que él necesita ser ayudado y no de la manera en la que el público en general necesita ser ayudado. Hay varios desafíos éticos. El primero es, si usas una plataforma gratis como esta, es el sesgo ese al principio. Si el profesor tiene un sesgo hacia algún estudiante, es bien fácil que le diga, a este ponerle buena nota, a este ponerle mala nota. Y también el acceso de la información.